Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Hemos estado hablando de el tema de los distintos puntos del narcotráfico y nos hemos concentrado en los últimos videos en ya lo que posiblemente, como siempre les he comentado, es la parte más conocida del negocio del narcotráfico, la parte más relevante, la parte en la que la policía en su ciudad, en mi ciudad, en la ciudad donde usted esté en el mundo, es la que más tiene que lidiar con este problema, porque es donde la droga ya es parte del problema social de una ciudad, ¿no? O sea, el problema de la cosecha en los campesinos es regional de la zona donde se cosecha. El problema de la producción suele ser algo que tienen que lidiar algunos fuerzas armadas o policías en las regiones donde se produce eso. En el caso de los precursores químicos tenemos otras fuerzas de seguridad que lidian con eso, pero hasta que ese producto es empaquetado y transportado, ya comentamos en distintos tipos de transporte a las grandes ciudades, mucho de todo este proceso es, digamos, un poco extraño, desconocido para muchos, a no ser que haya trabajado en el tema del narcotráfico a nivel internacional, investigándolo y lidiando con él. Mucha gente no lo conoce, esta parte, o sea, saben, no quiero decir que no lo saben, pero no lo conocen en detalle o en profundidad, y por lo tanto no lidian con esos problemas. Y es posiblemente esa parte del narcotráfico es un poco problemática, porque le digo, ahí es donde la corrupción a gran nivel es donde más ejerce su poder, porque le pagan a los distintos gobiernos, a los distintos sistemas de seguridad, a los distintos sistemas que pudieran controlar eso. Pero eso es muy ajeno al tema del narcotráfico, particularmente cuando estamos hablando de los sistemas de seguridad locales en los que usted vive, por ejemplo, donde usted vive con la policía local. El policía local no tiene ni idea de esto, cómo funcionaría. Le digo porque yo, como policía, cuando estaba muy joven en la policía de Los Ángeles, nunca supe de todas estas estructuras que manejaban el narcotráfico. Y le digo, cuando yo empecé allá por el fin de los años 70, el negocio del narcotráfico era muy primitivo, era muy básico, pero ya después que fui progresando, ya pasando de los años en 1980 en adelante, en los 1990, ya la cosa cambió y ya las estructuras empezaron a diversificar mucho más. Pero esto se hizo muy evidente para mí ya cuando empecé a hablar en el mundo, cuando empecé a viajar, cuando empecé a trabajar en investigaciones complejas de narcotráfico internacional. Ahí ya empezamos a ser expuestos a toda esta situación. Pero como policía en la calle en Los Ángeles, o un policía en cualquier ciudad, y estoy usando, le voy a repetir, no se confunda, estoy usando Estados Unidos como ejemplo, porque mucho de lo que sucede aquí se recurre y se repite en nuestros países. Pero los policías, por ejemplo, en su ciudad, los policías en su provincia, en su estado, no tienen ni idea de este concepto, de todas estas cosas, a no ser que obviamente participen en él. Entonces, lo que sí están constantemente tratando de lidiar con es el problema de la venta, que es lo que estamos hablando, ¿no? Es la venta del narcotráfico, es el famoso dealer, pusher o narcomenudista, que usted lo encuentra en todo el mundo, o sea, lo encontramos en todos lados. Y entonces esta es la parte más relevante, más conocida, que más se identifica con el tema de las drogas. ¿Por qué? Aquí ya la cosa reluce a nivel común. Y entonces, una de las cosas que comentaba yo en los videos anteriores es que en la venta, incluso en la venta, hay distintas divisiones de poder económico y de distribución. O sea, una vez que la droga llega en gran cantidad vamos a decir, a las bodegas que están distribuidas en esta parte de un país, esas eventualmente se van recortando en distintos cargamentos, en distintas cantidades, y los narcos grandes, o sea, no los narcos grandes
o sea, el narco grande siempre reside en el país de origen. Muy raramente un narco grande se atreve, bajo su nombre legítimo, a viajar a países importantes. Se atreve, cuando viaja es porque viaja con documentos falsos, con personalidades distintas, y ya voy a hablar de cómo ellos logran hacer esto, pero estamos hablando de que el narcotraficante grande no lidia con eso. Él tiene una estructura, o sea, todo dentro de lo que he estado hablando, todo son distintas estructuras, y estas estructuras tienen distintos niveles de personalidad, de personas que manejan estos negocios. Entonces, cuando llegan a estos depósitos, hay ciertos distribuidores de medio pelo en el nivel, digo, de la jerarquía de una organización de narcotráfico, en la que ellos manejan la distribución. Y esta gente tiene, en todas las ciudades del mundo, en todo el mundo, tiene sus distribuidores, o sea, sus vendedores. O sea, esto, amigos y amigas, como yo siempre he dicho, el narcotráfico es un negocio. Entonces, cuando hablemos de él, y estemos hablando específicamente de ahora, no estamos hablando de la legalidad o de la ilegalidad, de la violencia o de la delincuencia, de la corrupción, entonces estamos hablando como si fuera un negocio. Tiene, como cualquier otro, una producción, un control, una distribución y ahora una venta. Y la venta, los vendedores son los que ganan ese porcentaje que generamos. Ahora, ¿qué pasa? Esos centros de distribución que yo les contaba están controlados por, sí, gente de los carteles y demás, pero ya una vez que llegan a una ciudad, esas personas tienen una red de distribución muy amplia. Y le voy a contar un poco cómo es aquí en los Estados Unidos para que entienda lo difícil que es tratar de concentrarse, porque mucha gente tiene la tendencia a creer que el narcotraficante grande, vamos a decir un nombre famoso, alguien muy conocido, tiene también el control de la red de distribución al vendedor en la calle, o sea, al consumidor. Eso no ocurre. O sea, esa es una de las razones, o sea, están conectados a través de digamos, arreglos comerciales, con mucha confianza, mucha relación en personas, por supuesto, gente maneja. Pero un vendedor en la calle, por ejemplo, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, en Chicago, no, muy raro que viaje a un país productor y se siente a negociar con un gran narco. Eso no ocurre, eso ocurre en las películas. ¿Se acuerda en Scarface con Al Pacino y demás? Pero eso no ocurre porque ningún narco se va aliado, o sea, ya no hay necesidad. En la película esta que le comentaba yo de Scarface fue hecha en 1980, a mediados de los 80. Entonces era otra mentalidad, pero hoy en día ya esos filtros no funcionan. Y a no ser que usted tenga una situación económica muy grande y quiera establecer una red de distribución muy grande, generalmente nadie lo va a recibir para eso. Entonces hay centros de distribución y estos centros de distribución son locales. Entonces, ¿qué pasa? Los narcotraficantes extranjeros, por ejemplo de Latinoamérica, o asiáticos que vienen del famoso Triángulo de Oro, no vienen y distribuyen en la calle en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York, en Chicago, o en Washington, en el estado de Washington. No, eso no ocurre. Ellos tienen su distribución. Ellos saben que, por ejemplo, fulano de tal tiene un centro de distribución en Los Ángeles que provee a una red de vendedores. Y hay vendedores que compran 1 o 2 kilos por semana, y unos que compran mucho más, y unos que son obviamente los que más venden. Se recuerda que en el video anterior yo hablaba de que hay un grupo de vendedores, hay un grupo de distribución de élite. Ese grupo de distribución de élite también tiene su preferencia porque, número uno, generalmente compra más cantidad, de mejor calidad, y porque asegura que el material, y acuérdense, la droga es muy importante que tenga una buena pureza y demás, asegura a sus clientes que el producto es de primera línea. Entonces, esta gente, como en todos los
comercios del mundo, como en todas las arreglos comerciales, la distribución de los narcos son preferentes. Entonces, ellos son muy específicos. Y este es el nivel, se acuerda que era los más protegidos, los más cuidados, los que más compran, digamos, los que reciben la mejor cantidad de droga. Ahora, de ahí, de ese grupo también se distribuyen a lugares mucho más, o a medio distribuidor que trabaja a 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, depende, ¿no? Y esos son los que eventualmente se los venden a los vendedores. Tienen una rama, o sea, es como, digamos, una telaraña de personas que distribuyen, y distribuyen en distintos sectores del país, de la ciudad, del estado, de la provincia o de los barrios. Ahora, dentro de esa distribución hay miles y miles de personas aquí en Estados Unidos. Miles. O sea, y algunos, los distribuidores trabajan en sus zonas y demás, ¿no? Sin individuos que ya se han, y les lleva tiempo llevar esto, pero ya han establecido una red de distribución bastante amplia, o sea, a nivel local. Pero también, y aquí es donde vienen los problemas, hay grupos delictivos aquí en Estados Unidos, pandillas como se dicen, que no son carteles, son pandillas establecidas de mucho tiempo, como lo era cuando le comentaba la mafia italiana en Nueva York con la heroína y con las bebidas alcohólicas, que controlan ciertas zonas, o sea, zonas de barrios o de edificios o de zonas. Y por ejemplo, usted tiene pandillas muy poderosas que tienen una gran historia local. O sea, pandillas en California, por ejemplo, mexicoamericanas, que están establecidas de muchos años y que tienen el control de las prisiones, el control de ciertas zonas, ciertos barrios, cierto local. Esto mismo que le estoy contando, amigos, es lo que ocurre en su pueblo, en su país, en su estado, en su provincia. O sea, siempre hay grupos de individuos locales, no extranjeros, locales. Puede haber extranjeros también, obviamente, en algunos países de Sudamérica tienen un poco extranjeros, pero locales que controlan, que conocen muy bien la zona. Y estas personas son las que tienen estos controles y estos contactos de la venta local. Esto es el comienzo de la distribución. Lo quiero explicar más en detalle porque esto es muy importante para cuando yo hable de sobre todo de las investigaciones, de cómo se investigan los carteles y demás. Esto es importante establecerlo. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo video. Los invito a vernos muy pronto. Un gusto saludarlos.